¿Sabías que en una tribu perdida de Fiji, los hombres duran más en la cama que un maratón de Netflix gracias a una raíz rara que mastican como si fuera chicle? Mientras tanto, aquí estamos, con tipos que terminan antes de que empiece el coro de su canción favorita. Hoy te traigo 5 remedios secretos para tratar la eyaculación precoz que no implican rezarle a San Viagra ni hacer promesas imposibles al universo. Porque, seamos sinceros, nadie quiere ser el Usain Bolt de las sábanas, pero sin medalla. Hola queridos mortales que buscan durar más que un comercial de YouTube, bienvenidos al canal del único e inigualable Dr. Pera, o sea yo, donde desbaratamos mitos y te hacemos reír mientras solucionamos problemas que no confesamos ni al espejo. La eyaculación precoz no es un chiste. Bueno, sí lo es, pero uno que podemos arreglar sin que te sientas como concursante de reality de citas fallidas. Olvídate de los clichés de piensa en el fútbol o respira profundo, que eso solo sirve para parecer un maniático con mal timing. Aquí en Dr. Pera vamos con remedios alternativos que la ciencia ha estado susurrando, mientras los doctores recetan pastillitas azules como si fueran caramelos. La solución está en lugares tan raros que te van a hacer dudar de tu vida. Y no es en una farmacia ni en un diván de terapeuta caro. Vamos a hablar de plantas, raíces y hasta un té que no te hará parecer monje tibetano en retiro. Estos 5 trucos son tan poco conocidos que hasta los gurús de internet están tomando notas del gran Dr. Pera, así que quédate hasta el final si no quieres seguir siendo el rey del perdón. Fue muy rápido. Y tranqui, no te voy a mandar a masticar raíces en una selva. Esto es práctico, casero y con un toque de ¿en serio funciona? Que te va a sorprender. Si quieres durar más que un chiste malo en una reunión familiar, suscríbete ahora al canal Dr. Pera para no ser el único que se pierde estos secretos y termina corriendo en cámara rápida. Dale like si también creíste que contar ovejas iba a salvarte y comparte este video con ese amigo que necesita un empujón, o mejor dicho, un freno en su vida íntima. En los comentarios confiesa, ¿qué mito absurdo intentaste para durar más? Yo, el Dr. Pera, también creí que el agua fría era la clave, hasta que me di cuenta de que solo me dejaba tiritando y sin resultados. Basta de charlas de sobremesa incómoda. Vamos al grano. O mejor dicho, vamos a evitar que el grano llegue tan rápido. Estos 5 remedios secretos van a cambiar el juego, y si te quedas hasta el bonus, el Dr. Pera te da el clásico que ya conoces, pero que igual te va a hacer reír. Agárrate que esto se pone bueno. Bueno amigos, ahora que el Dr. Pera los tiene enganchados como moscas a la miel, vamos con los 5 remedios secretos que van a hacer que dejes de ser el rey del sprint en la cama y pases a maratones dignos de medalla. Nada de pastillas azules ni consejos de abuelita que te dejan contando ovejas mientras tu pareja te mira con cara de ¿qué rayos? Hoy nos ponemos raros, caseros y científicos, con plantas, aceites y raíces que suenan a pócima de bruja, pero que funcionan mejor que tus excusas de siempre. Y sí, hay estudios de verdad detrás, porque el Dr. Pera no inventa cuentos, o al menos no en esta parte. Primer remedio, centella asiática. La planta que parece nombre de cantante exótica, pero que es un as bajo la manga. Esta hierba asiática lleva siglos en la medicina tradicional, pero un estudio en Phytomedicine del 2018, titulado Protective Effects of Centella Asiatica on Oxidative Stress, por Kim y compañía, dice que reduce el estrés oxidativo y mejora la circulación. ¿Y eso qué tiene que ver con durar más? Simple. El estrés y la mala circulación son como los ninjas silenciosos que te sabotean abajo. Si tus nervios están más relajados y la sangre fluye como río en primavera, el gatillo rápido se queda en pausa. Puedes tomarla en té, unas 2 cucharaditas de hojas secas en agua caliente o en cápsulas de 500 miligramos al día. Y listo, a canalizar tu zen interior sin parecer monje aburrido. Segundo, CBD, el primo relajado de la marihuana que no te deja viendo unicornios, pero sí te calma los nervios, como si fueras un Buda con esteroides.
Un artículo en The Journal of Sexual Medicine del 2020 llamado Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety and Sexual Dysfunction por Blessing y otros, encontró que el CBD reduce la ansiedad, un enemigo mortal del control en la cama. Si estás tan tenso que terminas antes de empezar, unas gotitas de aceite de CBD, unas 20 a 40 miligramos bajo la lengua media hora antes, pueden convertirte de velocista a corredor de fondo. Eso sí, no te pases o acabarás tan relajado que te duermes en el intento, y eso ya es otro problema. Tercero, kava, la raíz que los de Fiji mastican como si fuera el secreto de la vida eterna, y quizás lo sea. Esta planta del Pacífico tiene un estudio en Psychopharmacology del 2015 titulado Kava in the Treatment of Generalized Anxiety Disorder, por Sarris y equipo, que demuestra que sus cavalactonas relajan los músculos y la mente sin dejarte groggy, como un tranquilizante de elefante. Menos tensión igual a más control, amigos. Haz una infusión con 2 cucharadas de raíz en polvo en agua tibia, no caliente que lo arruina. Cuélala y bébela 1 hora antes del show. Sabe a tierra mojada, pero si los fijianos duran como campeones, tú también puedes intentarlo. Cuarto, semillas de calabaza, el snack casero que parece comida de ardilla, pero que es oro para tu pelvis. Un estudio en Journal of Medicinal Food del 2019, Zinc and Male Reproductive Health, por Fala y otros, dice que el zinc en estas semillas mejora la testosterona y la salud del suelo pélvico, que es como el freno de mano de tu motor. Tómate un puñado al día, unas 30 gramos, o machácalas en un batido si quieres fingir que eres healthy. No es magia, pero mientras masticas, tu cuerpo dice gracias y tu cronómetro se alarga un poquito. Quinto, ejercicios de respiración diafragmática. Porque sí, hasta respirar como cantante de ópera puede salvarte. Un artículo en International Journal of Impotence Research del 2017, Breathing Exercises for Pelvic Floor Relaxation, por Rosenbaum, encontró que respirar profundo y lento fortalece el control muscular y baja la ansiedad. Siéntate, inhala por la nariz 4 segundos, aguanta 4, exhala 4 y repite 10 veces al día. Suena a yoga para hippies, pero mientras tus amigos se ríen, tú estarás riendo el último cuando el reloj no te traicione. Y como bonus, porque el Dr. Pera es generoso, te dejo el clásico. Los ejercicios de Kegel, esos que todos conocen pero pocos hacen bien. Un estudio en Urology del 2014, Pelvic Floor Muscle Training for Premature Ejaculation, por Pastore y otros, dice que apretar el músculo pélvico como si cortaras el pis, 10 repeticiones 3 veces al día, te da más mando que un control remoto. Pero como ya te di 5 joyas raras, esto es solo el postre para los tradicionales. Comparte esto con ese amigo que dice, ya terminé antes de que diga sola, y dile que despierte antes de que su pareja lo mande a dormir al sofá. Suscríbete al canal Dr. Pera si no quieres ser el último en enterarte de estos trucos, y dale like si también pensaste que la mente lo arreglaba todo hasta que te falló. En los comentarios, suelta. ¿Qué remedio loco intentarías primero? El Dr. Pera quiere saber. Así que ahí los tienes. Centella, CBD, cava, calabaza y respiración, más el bonus de Kegel. 5 remedios raros y un clásico para que dejes de ser el relámpago humano. Quédate para la conclusión, porque viene una historia tan loca que vas a querer contarla en la cantina. Bueno, amigos, ahora que el Dr. Pera les dio 5 remedios secretos para dejar de ser el relámpago humano en la cama, es hora de cerrar con una historia que va a hacer que se rían hasta que les duela la panza y compartan este video como si fuera el chisme del año. Esto es pura ficción, pero tan real que podrían jurar que le pasó a su compa del gimnasio. Agárrense para el caso de Pepe, el velocista que quiso ser maratón y casi termina en la banca. Érase una vez Pepe, un tipo normalito de 35 años que estaba harto de que su pareja, Marisol, le dijera, uy, qué rápido, con esa cara de decepción que te hace querer esconderte bajo la cama. Pepe no creía en remedios raros como centella asiática o cava. Él era de los que pensaba que con un café bien cargado y fuerza de voluntad
iba a durar como toro en rodeo. Total, que un día decide ignorar al doctor Pera y se lanza con sus propios métodos caseros. Se pone a contar números primos en la cabeza mientras bebe una jarra de agua helada porque alguien en un foro dijo que eso enfría el motor. Spoiler, lo único que enfrió fue su dignidad, porque terminó antes y con un calambre. Pero Pepe no se rinde. Escucha en la barbería que su amigo Luis, un galán que parece sacado de telenovela, dura tanto que las vecinas le aplauden desde el balcón. ¿El secreto? Luis jura por el CBD y unas respiraciones raras que aprendió en un video del doctor Pera. Pepe, terco como mula, dice eso es para hippies y se lanza a su propio plan. Se unta crema de mentol en las partes bajas porque, según él, si quema, distrae. Resultado, termina corriendo al baño gritando como loco mientras Marisol se muere de risa y sube la historia a Instagram con el hashtag #PepeOnFire. Viralidad instantánea, pero no del tipo que él quería. La cosa se pone buena cuando Marisol, harta de los experimentos de Pepe, lo reta a un duelo de resistencia. Si no mejora en una semana, dice, me voy a un spa con mis amigas y tú te quedas contando ovejas solo. Luis el galán le presta unas gotas de CBD y un té de cava que sabe a tierra mojada, mientras Pepe sigue con su idea genial. Comer un puñado de semillas de calabaza crudas porque leyó que tienen zinc, pero se las traga enteras y pasa la noche con dolor de panza. Día 6. Pepe está tan nervioso que el estrés lo traiciona otra vez y Marisol ya tiene las maletas listas. El gran final llega cuando Pepe, desesperado, decide probar todo a la vez. Se toma el té de cava, respira como cantante de ópera y se echa CBD como si fuera colonia. Milagro. Dura más que nunca, pero está tan relajado que se queda dormido en pleno acto, roncando como tractor mientras Marisol lo graba y sube el video a TikTok con la leyenda Pepe 1, realidad 0. Luis se ríe desde su trono de maratones y Pepe se convierte en meme del barrio, pero al menos aprende la lección. Los trucos del doctor Pera no son broma y el mentol no es tu amigo. ¿Qué nos enseña esto? Que puedes ignorar la centella, el CBD y el cava todo lo que quieras, pero mientras tú juegas a ser Pepe con tus remedios locos, otros como Luis están ganando aplausos. No hace falta que te quemes con mentol ni que cuentes números primos. Usa lo que te dijo el doctor Pera y deja de ser el rey del ya terminé. Porque, seamos sinceros, durar más no solo te hace héroe, sino que te da el placer de ver a tus amigos fracasar mientras tú brillas. Así que, compas, si no quieren terminar como Pepe, o peor, como su crema de mentol, compartan este video con ese amigo que dice, ya voy en camino cuando ya llegó. Suscríbanse al canal Dr. Pera para más locuras que salvan vidas. Denle like si también han hecho algo estúpido por durar más. Y en los comentarios, suelten. ¿Qué harían ustedes en el duelo de Pepe? El Dr. Pera quiere saber. Recuerden, queridos amigos, el que no se cuida llega rápido al cementerio. Hasta el próximo video.